Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Educación a la Media, nuestro ya tercer capítulo en el que estamos junto a Matías Rips. Yo soy Natacha de Matos, editora de A la Media, y hoy queremos conversar sobre educación y constitución, más bien nueva constitución. Entonces, hola Matías, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te doy un espacio primero para que te presentes. Hola Natacha, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder participar en el espacio de ustedes. Mi nombre es Matías Rips, soy fundador y actualmente presidente del directorio de Educación 2020. Perfecto, muchas gracias Matías. Y entonces nuestra primera pregunta es asociada justamente a cuáles son las cosas que podríamos conseguir con la elaboración de una nueva constitución. Vimos que al comienzo del estallido social que nos tiene en este proceso constituyente, lo primero que produjo todo fueron estudiantes saltando torniquetes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como en muchos otros movimientos sociales, fueron los estudiantes quienes levantaron las primeras consignas, las primeras necesidades de este sistema, en el fondo. Entonces, queríamos preguntarte respecto de esta famosa consigna del el derecho a la educación universal. Sabemos que ese ha sido un punto de debate importante. Entonces queríamos saber cómo lo ves tú, desde tu trabajo, tu experiencia, si es que podemos avanzar hacia un derecho a la educación universal o cómo lo ven ustedes desde Educación 2020. Mira, a ver, es súper buena tu introducción y el comentario a propósito del liderazgo, voy a decir, de los estudiantes, porque históricamente, y solo para acotarlo en los últimos 15 años, los grandes cambios efectivamente han surgido posteriormente a los movimientos estudiantiles. Y eso es algo que la literatura de las organizaciones sociales la tienen ya muy registrado, está muy claro, y hay un rol de la sociedad civil a través de los movimientos sociales de, como se dice, empujar el cerco. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando estamos viviendo una de estas movilizaciones se dice, bueno, pero ¿qué es lo que proponen? Qué es lo que quieren, más allá de los grandes eslóganes? Y justamente los movimientos lo que hacen es empujar, y son los tomadores de decisiones, las autoridades, las que tienen que después hacer carne las demandas de la ciudadanía y que después se deben canalizar en programas de gobierno, propuestas, etcétera. No es solo aquí que solo haya un movimiento y pues las autoridades hagan lo que les digan. ¿Por qué hago esta mención? Porque justamente el cambio en la Constitución, y en educación particularmente, ha sido un proceso social muy fuerte, y si hacemos memoria desde el 2006, cuando fue la Revolución Pingüina, a partir de eso hubo un gran cambio en la Constitución, que fue la caída de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la famosa LOCE, por la Ley General de Educación, la LEGE, que finalmente creó el sistema de aseguramiento de la calidad, entre muchas otras cosas, por cierto, pero que da una óptica distinta a cómo se había estado estructurando y organizando el sistema. Pero tuvieron que pasar 4 años para que ese cambio se produjera. O sea, la movilización fue en el 2006, y esto que te comento con la ley ya fue la promulgación en el año 2010. Al año siguiente está el nuevo movimiento estudiantil del 2011, en que aquí la temática ya no era el mundo escolar, sino que la educación superior, principalmente, si bien no exclusivamente. Y a partir de aquello, bueno, ya también sabemos en los últimos 10 años los cambios sociales, el gobierno de la presidenta Bachelet tomó gran parte de estas cosas de estas demandas, de estos cambios que se proponían, y en educación escolar se aprueba finalmente la ley de inclusión en el año 2015, que pone fin al lucro en educación escolar, fin al copago, que fue una de las políticas que profundizó la segregación del mundo escolar, finalmente, y la selección, creándose el Sistema Único de Admisión Escolar. Ahora, todo esto, y con esto ya me detengo para llegar a la Constitución propiamente tal, se complementa con la nueva carrera docente que se promulga y empieza a implementarse desde el año 2016, y el sistema de educación pública, la llamada desmunicipalización, que se aprueba de manera transversal, unánime en el Congreso el 2017,
siendo esta una demanda que desde los movimientos sociales de principios de los 90, incluso venía con mucha fuerza después de la municipalización durante los años 80, que terminó desagregando, desarticulando y llevando a un nivel bastante mínimo a la educación pública. Y en consecuencia hoy día estamos en un escenario en que, si bien la Constitución es el marco, venimos de un proceso de los últimos 12, 15 años de transformación del sistema educativo bastante significativo que se aceleró durante el gobierno pasado. Y este momento es muy significativo entonces porque nos puede dar la garantía constitucional de un cambio de paradigma que se viene arrastrando con mucha dificultad. Todos estos movimientos lograron efectivamente generar cambio en estas cosas concretas, en estas leyes concretas, de cambio en política pública que te comento, dentro de muchas otras cosas más. Pero principalmente, al menos nosotros en el análisis y en las propuestas que estamos haciendo desde Educación 2020, presentamos un decálogo, que lo pueden ver en la página web, educacion2020.cl, en el cual establecimos 10 puntos que consideramos fundamentales que en la Convención Constitucional se debatan. Se debatan, se implementen y se queden plasmados directamente en la nueva Constitución. Y tiene que ver, por una parte, de que es la gran oportunidad que tenemos como país. Ahí tú me vas interrumpiendo, Natacha, obviamente, que aquí uno con el tema se entusiasma y empieza el monólogo. No, pero todo bien. O sea, ojalá podamos, de hecho, tocar algunos de esos temas o puntos del decálogo. Súper bien. Solo ya mencionar el primero, que creo que es el que nos da un marco general, y es entender a la educación más allá de lo que la escuela ofrece y puede hacer. Porque muchas veces, como sociedad, le exigimos a la escuela que se haga cargo de cosas que vienen de la familia, que vienen de la estructura social, por escasez muchas veces de políticas sociales profundas, las desigualdades intrínsecas del modelo de desarrollo, entre muchas otras cosas. Entonces se genera una conversación en torno a cómo la escuela, como organización social básica, se desarrolla como un eje transformador de la sociedad. Eso es cierto, es real. Sin embargo, no se le puede exigir todo a la escuela. Entonces lo que estamos pidiendo es que entendamos, y por eso el primer punto, es que entendamos que la educación es un pilar fundamental en la construcción de la república, en la construcción de cualquier sociedad democrática, y en consecuencia esto debiera estar a lo largo de toda la Constitución. Si entendemos que es un pilar fundamental, vamos a entender también que la formación de los seres humanos, la formación de los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, a lo largo de toda su vida, no está sujeta solo y exclusivamente al rol del establecimiento educacional, sino también a los primeros años de infancia, a una maternidad segura, a una buena alimentación, a una modernización del Estado y un Estado eficiente en el uso de los recursos públicos, que en consecuencia todas las, por ejemplo, el Servicio Local de Educación Pública, que es un aparato del Estado que hoy día está, como lo comentaba, desmunicipalizando y haciendo cargo de la educación pública, tiene que ser un Estado eficiente, riguroso, profesional. En consecuencia, si lo entendemos como un pilar transversal, en todas las distintas aristas de la nueva Constitución debiera contemplarse a la Constitución con esta mirada mucho más integral, y no solo quedar acotada a dos numerales dentro del artículo 19 actualmente, por ejemplo, que habla de el derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. Que ahí podemos seguir profundizando, pero como en términos bien generales, yo creo que ese aspecto transversal, sistémico, es un cambio de paradigma que nosotros incluso pudiéramos ser un ejemplo a nivel internacional. Perfecto. Ahí tocaste un tema en el cual me gustaría entrar, que tiene que ver con que efectivamente hoy en la Constitución actual, la que ahora estamos de algún modo dejando atrás, existe el inciso, digamos, que dice que tenemos todos y todas derecho a la educación. Y sin embargo, este no se ve garantizado en su 100%, pero también eso se toca, en el fondo, hay una frontera con el tema del rol del Estado y la libertad de enseñanza.
Entonces ahí te quisiera preguntar cómo han desarrollado ustedes este tema, cuál es el rol que ustedes piensan que debería tener el Estado en la educación de todas y todos, y cómo esto tiene o no límites de acuerdo al principio de libertad de enseñanza. Súper. Es súper importante tu pregunta y muy de fondo, y yo hago la invitación siempre a ir a la fuente, a qué es lo que dice la Constitución, porque muchas veces nos quedamos en el comentario de alguien, en este caso lo que yo puedo plantear, pero quiero citar, y es justamente en el artículo 19, para que después la puedan buscar, en el numeral 10 y en el numeral 11, que se habla de educación en la Constitución actual. El numeral 10, y lo voy a leer textual, dice: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Y a continuación una serie de otras características como la obligatoriedad, las edades, etc. Y después menciona también: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Y después está el numeral 11, que habla y dice: la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, entre otras cosas que menciona también. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. ¿Por qué lo menciono? Porque en términos generales, si uno leyera por sí solo el numeral 10, perdón, del artículo 19, uno pudiera estar de acuerdo con muchas cosas de lo que allí se establece. Sin embargo, en nuestro diagnóstico nosotros vemos, y si no me equivoco, está en el punto número 3 de nuestro decálogo, en que el rol y el propósito, la naturaleza de la educación, por cierto que es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, como dice la Constitución actual. ¿Cómo no? Es la formación del ser humano. Pero al mismo tiempo el ser humano es un ente social, tiene una biología social, que se forma y tiene una existencia y un sentido a partir de los otros también. Entonces todo el rol comunitario, colectivo de su formación, de su contribución al país también, no está expresa en esta Constitución. Nosotros vemos que tenemos que tener el doble propósito de construcción del bien común y de formación integral al mismo tiempo. Esa sería una mirada absolutamente distinta a la concepción del ser humano que está plasmada en la Constitución actual. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto al segundo punto de la libertad de enseñanza, es bien significativo porque aquí, como lo leí, dice el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos. O sea, el sujeto del derecho, en este caso, somos los adultos que queramos abrir un proyecto educativo. O sea, tú y yo, si nos quisiéramos organizar, podríamos establecer, cumpliendo los requisitos, por cierto, que dicho sea de paso fueron modificados con la ley de inclusión. Hoy día es más complejo, más difícil, hay más barreras para abrir nuevos establecimientos, pero el sujeto de derecho aquí es el adulto, es la persona con su posibilidad a abrir un establecimiento. No quiero decir que ni Natacha ni Matías tengan una mala intención con esto, no, si aquí tampoco hay que satanizar a las personas que han tomado la decisión de participar con colegios particulares privados o particulares subvencionados. Todo lo contrario, sino que es cómo cambiamos la perspectiva y decimos el sujeto de derecho es el estudiante, es la niña, el niño, es el joven, es el adulto que se está formando. No son los adultos que quieren emprender con un proyecto educacional, que está bien, puede ser, pero con un rol de colaboración. Y en nuestro decálogo esto lo establecemos en 2 puntos. El de la libertad de enseñanza, en el punto número 9 de nuestro decálogo, lo que decimos es que tiene que estar desde la perspectiva de fomentar el pluralismo y contribuir a la diversidad. O sea, es algo positivo, efectivamente, que exista libertad de enseñanza, porque enriquece la diversidad de proyectos de vida que tenemos en un mismo territorio, en un mismo país. Pero esto tiene que estar desde una óptica colaborativa que complemente el trabajo y el rol garante que tiene el Estado a través de su educación pública. Esto mismo que te comento está en otro de nuestros puntos que efectivamente, y como lo dije brevemente, sea la persona que se está formando el sujeto de derecho, y finalmente en el rol prioritario también que debe tener la educación pública. Con todo lo que he estado comentando, en ningún motivo se está planteando que se termine la libertad de enseñanza, que se terminen los colegios privados, no se está planteando eso, sino que
con este cambio de paradigma, con estas nuevas lógicas de entendimiento, desde el rol del bien común, la construcción de la sociedad, el pilar estructural del sistema educativo con la educación pública, podemos entender y en consecuencia después tener normativas, leyes que van a caer, por supuesto, a los futuros congresos, independiente del régimen que vayamos a tener, al gobierno de turno, a tener las políticas correspondientes, pero ahora con un paradigma completamente distinto a el individualista y el que da preponderancia al derecho a emprender y abrir establecimientos antes que la garantía constitucional del derecho a la educación. Y solo cierro en que también la actual Constitución, en el artículo siguiente, en el artículo 20, establece que si alguien se siente que se están vulnerando sus derechos, puede recurrir a la Corte de Apelaciones y hace una enumeración de varios de los derechos que están establecidos. Y eso se puede hacer con la libertad de enseñanza, más no se puede hacer con el derecho a la educación. O sea, directamente habría una prioridad dentro de la Constitución, por omisión, finalmente, a el resguardo del derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y no, por otra parte, de garantizar el derecho a la educación. Entonces, si a mí hoy día siento que me están vulnerando el derecho a la educación, a mi joven, a mi niño, a mi estudiante, no puedo recurrir para que se me garantice. Perfecto, muchas gracias, Matías. Creo que ese es un punto muy relevante. En general se generan debates muy interesantes, pero que a la vez atrapan mucho, contraponiendo el derecho a las libertades, y este es un ejemplo muy concreto al respecto. Y también me gustaría recalcar algo que dijiste respecto de a quién defiende ese derecho, si a los adultos que quieren poner un establecimiento de educación o escoger un establecimiento para sus niños, niñas o adolescentes, pero no así el derecho a los niños, niñas y adolescentes derechamente, que también ha estado muy en la palestra ahora en este gran debate que hemos tenido como parte del proceso constituyente. Entonces, nada, te agradezco mucho por darnos esta otra arista. Espero que nos volvamos a encontrar en otro capítulo de Educación a la Media, y dejo muy recomendado entonces para todos y todas quienes vean esta entrevista, que puedan ir al decálogo de Educación 2020, porque claramente ahí hay muchos más detalles que tenemos que tener en consideración al momento de que se empiece a elaborar, digamos, la nueva Constitución. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti, Natacha, y hago la invitación también a visitar la página web. Nosotros estamos en una campaña ahora invitando a las candidaturas a firmar el decálogo, comprometiéndose desde ya a llevar a la educación a la nueva Constitución. Ya se han sumado varias personas a lo largo del país con una mochila en el símbolo que estamos invitando en la campaña a registrar, enviarnos la fotografía, la subimos a las redes sociales, porque esto durante la campaña ha sido de mucho diálogo, mucha reflexión, pero el trabajo comienza a partir del próximo lunes, efectivamente, cuando ya tengamos a las personas electas, y ahí ya viene el trabajo duro, es arremangarse las mangas y empezar a debatir, reflexionar, y creemos que este decálogo, que además va a estar acompañado por un documento con evidencia comparada, con distintas constituciones a lo largo del país, e incluso un recorrido de las constituciones de Chile, sus distintas versiones, para tener material y evidencia que permita plasmar efectivamente los cambios que queremos para el nuevo Chile. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Nos quedamos entonces con esa invitación a firmar y a ponerse esa mochila para que tengamos un buen debate, un debate ciudadano sobre la educación, que es tan transversal para todo el resto de los temas que necesitamos ver para la nueva Constitución. Gracias, Matías. A ti.